Hoy vamos a hablar sobre las fuentes y los actores de la cooperación o del sistema de cooperación internacional en Colombia. Es un tema que ustedes pues ya de una u otra manera o con el que de una u otra manera ya están em, familiarizados por una sencilla razón y es que ya ustedes han visto quiénes son los actores, las fuentes de donaciones internacionales en términos de relaciones internacionales. Así que pues no es un tema alejado para ustedes. Dime, Lucía. Profe, antes de comenzar quisiera hacerte una pregunta. Es que durante la lectura del texto que nos dejaste, y bueno, en sesiones anteriores yo había escuchado sobre los COMPES y sé que son similares a las políticas públicas, mas no son lo mismo. Entonces no sé si podrías explicar cuál es la diferencia entre un COMPES y una política pública. Una política pública, si nos vamos a lo que nos decía Raúl Velázquez en algún momento de nuestra historia en común, es una práctica que soluciona una situación que es determinada como problemática o que busca prevenir una solución determinada como problemática. Los documentos COMPE son los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, que pues el Consejo Nacional de Política y Social de Colombia está liderado desde la Presidencia de la República, desde la Casa de Nariño, y busca pues generar o establecer leyes que resuelvan o que ataquen temas políticos y económicos. Y lo vamos a ver desde el punto de vista, desde el punto de vista de la praxis, de lo que sucede en nuestro país. No hay ninguna diferencia entre un documento COMPES y una política pública. Es más, podríamos decir que un documento COMPES es un documento de política pública, porque es un documento que está destinado o que tiene como objeto solucionar una determinada problemática. Lo que pasa es que a nosotros acá nos encanta ponerle nombre a todo. Entonces acá decidimos llamarlo documento COMPES del Consejo Nacional de Política Económica y Social, pero pues para los efectos de la teoría como tal, es una política pública. Entonces no hay una diferencia pues muy grande realmente. Gracias, profe. Entonces, en esta sesión, como les dije, pues vamos a conversar sobre las diferentes fuentes de financiación y los actores que hacen parte del ecosistema de cooperación internacional para el desarrollo en nuestro país. Este ecosistema que, como ustedes saben y lo vimos la semana pasada, está liderado desde la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, APC Colombia. Entonces, hay varios tipos de fuentes de cooperación internacional para el desarrollo en nuestro país. Tenemos las fuentes oficiales y pues por supuesto las fuentes no oficiales. Las fuentes oficiales son las fuentes estatales porque el Estado colombiano también es un donante de cooperación internacional hacia adentro, es decir, nosotros como Estado también donamos recursos internos a la cooperación internacional para el desarrollo. Tenemos las fuentes multilaterales, que son las que vienen dadas por aquellos organismos internacionales de carácter multilateral, y las fuentes bilaterales, que son las donaciones o los recursos que nos dan otros países en medio de esas relaciones bilaterales entre ese país y Colombia para donaciones, para programas y proyectos de cooperación. Y en términos de fuentes no oficiales, pues tenemos al sector privado internacional, es decir, a aquellas empresas internacionales o aquellas empresas que están afincadas en nuestro país y que a través de la llamada responsabilidad social empresarial donan recursos para realizar proyectos y programas de cooperación, y las organizaciones no gubernamentales de tipo internacional, aquellas organizaciones que están defendiendo temas de medio ambiente, que están defendiendo temas de derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los niños, educación, etcétera, etcétera, y que también de una u otra manera se hacen a recursos de convocatorias internacionales y vienen y los aplican o vienen y los ejecutan en programas y proyectos en nuestro país. Entonces, dentro de las fuentes bilaterales y las fuentes estatales no las voy a explicar porque, como les digo, es el mismo Estado colombiano o es la misma APC Colombia quien se termina convirtiendo en una fuente estatal de cooperación al desarrollo en Colombia, y ya lo vamos a ver más adelante, de la llamada cooperación COCO, es decir, cooperación hacia adentro, Colombia. Vamos a pasar a hablar de las fuentes bilaterales de cooperación internacional para el desarrollo en nuestro país. Estos países que ustedes ven acá son los países con los que mayor dinámica de cooperación internacional para el desarrollo tiene nuestro país. Son los países que tradicionalmente le han donado recursos de cooperación a nuestro país, o son los países que han desarrollado proyectos y programas de cooperación internacional en Colombia
Colombia en todos los aspectos, en aspectos de emprendimiento e innovación, en aspectos humanitarios, en aspectos de salud, de educación, de infraestructura, etcétera, etcétera. Alemania, a través de su agencia de cooperación, la GIZ, es uno de los países que más recursos anualmente dona para la cooperación internacional en desarrollo en Colombia. Australia, el Reino de Bélgica, que sobre todo Australia dona sobre todo en temas de innovación empresarial. El Reino de Bélgica y Canadá también lo hacen en términos de infraestructura, transferencia de conocimientos, transferencia tecnológica para nuestros empresarios. Corea del Sur es uno de los países con los que más cooperación en términos empresariales y de economía circular tiene Colombia. El Reino de Dinamarca, el Reino de España también donan muchos recursos en términos humanitarios. Finlandia, Francia es uno de los países con los que mayor intercambio de cooperación educativa tenemos a través de las becas de Campus France. Francia beca anualmente a muchos colombianos para que vayan a cursar estudios de pregrado y posgrado en universidades francesas y después puedan venir acá a aplicar esos conocimientos que obtuvieron. Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Suecia, Suiza, el Reino Unido, generan mucha ayuda en términos también de transferencia tecnológica. Nosotros hemos basado nuestras prácticas de cooperación internacional o el recibir recursos de cooperación internacional en dos grandes aspectos: cooperación financiera para temas militares, temas educativos, pero también mucho en transferencia de conocimiento a través de los diferentes tratados de libre comercio o acuerdos comerciales que ha firmado Colombia con muchos de estos países. Dentro del acuerdo de libre comercio hay capítulos específicos destinados a hablar de la cooperación internacional para el desarrollo, como estos países que están más avanzados que nosotros terminan generando transferencia de conocimiento, cooperación técnica y tecnológica para que nuestras empresas se puedan industrializar, para que nuestras empresas puedan ser más competitivas respecto de las empresas de estos países y que la competencia sea leal en estos aspectos. La Unión Europea es uno de nuestros principales donantes y lo vamos a ver en la última clase que tenemos este corte. Es uno de los principales donantes para el posconflicto en Colombia. La Unión Europea destinó un fondo de más de 5.000 millones de euros única y exclusivamente para proyectos y programas que busquen la consecución de una paz estable y duradera en Colombia en términos del acuerdo de paz que se firmó en La Habana, Cuba. Y los Estados Unidos es uno de nuestros principales cooperantes al desarrollo en dos términos: cooperación militar y tecnológica para combatir el crimen organizado y cooperación en educación a través de las famosísimas becas Fulbright, que becan a profesionales colombianos para que vayan a cursar estudios de maestría y doctorado en universidades de Estados Unidos, que están dentro de las mejores universidades del ranking de Shanghai, y que puedan después venir a aplicar esos conocimientos en nuestro país. Dime, Sofía. Profe, pues yo la verdad hace rato tenía como una duda respecto, por ejemplo, al manejo de la cooperación con los diferentes países. Digamos, o sea, bueno, la institución aquí encargada, no estoy segura si bien, bueno, vendría siendo de pronto la APC. O sea, para cada país hay como una, ¿cómo decirlo así? Como un área encargada, o se maneja a nivel general como esa cooperación bilateral con esos países que nos nombras. Dentro de la APC hay un área encargada que es la área de recepción y la área de donación, es decir, hay una persona encargada de recoger como todo lo que nosotros, toda la demanda que tenemos de cooperación internacional y hacérsela llegar a nuestros países aliados, así como hay una persona que se encarga de decirle a nuestros países aliados: vea, todo esto es lo que nosotros podemos ofrecerle en términos de cooperación, qué necesita y cómo empezamos a trabajar, porque nosotros no nos sentamos a esperar, y dentro de las dinámicas que ha tenido la APC Colombia, no nos sentamos a esperar a que los países vengan y nos pregunten qué queremos, sino que hemos tratado de hacer ruedas de trabajo, rondas de trabajo, para que nosotros podamos contarle a esos países que nos dan cooperación qué es lo que necesitamos de ellos, que necesitamos cooperación en términos de emprendimiento e innovación,
cooperación en términos de educación, en términos de salud, en términos de derechos de los niños, y que nosotros poderles dar nuestra demanda de cooperación para que ellos también nos den esa oferta que tienen y cómo podemos empezar a establecer enlaces. Acuérdense que la APC Colombia es la que dirige todo el ecosistema de cooperación internacional para el desarrollo en nuestro país. Es decir, es a través de la APC que se gestionan las convocatorias, que se gestionan los recursos, que se gestionan los programas. Si yo hoy tuviese una ONG y quisiera aplicar a recursos de cooperación de Noruega, de Japón, de Suecia, no podría hacerlo por mi propia cuenta, no podría ir a la embajada de ese país y decirle al embajador o al profesional que me atienda, deme recursos porque es que yo tengo una fundación que protege los derechos de los niños en Ciudad Bolívar. No, yo tengo que mirar qué convocatorias hay en la APC Colombia o cuántos recursos hay en la APC Colombia de lo que han destinado los países y para qué rubros los destinan y presentar mi proyecto. Y si mi proyecto queda seleccionado, si mi proyecto clasifica, proyectos que deben ser gestionados y que deben ser presentados bajo el enfoque de marco lógico de formulación de proyectos, que creo que ustedes ven en la asignatura de formulación de proyectos, ya ahí es donde se me suelta el dinero a mí y se me dice como, bueno, tome, esto fue lo que le dimos, ejecútelo y nos va contando cómo le va. Pero todo en Colombia es gestionado a través de la APC y la APC tiene diferentes direcciones, subdirecciones y oficinas que se encargan como de trabajar esas relaciones con los estados donantes, con los estados receptores e incluso relaciones aquí internas, porque Colombia, uno de los modus operandi de la APC Colombia también ha sido precisamente ese, ir a preguntarle a los territorios qué necesita usted en términos de cooperación y qué puede ofrecer usted como departamento del Atlántico, de Bolívar, de Antioquia, de Cundinamarca en términos de cooperación. Laura, tenías la mano levantada. Sí, profe, no, es que no había escuchado lo que has dicho de la APC, pero pues anoto otro punto que es como que los recursos de la cooperación básicamente se gestionan por medio de esta institución, ¿sí? Sí. Ok. Andrés, ¿cómo estás accediendo a recursos de cooperación directa? ¿Quieres compartir tu experiencia con nosotros? Solamente la Pues Embajada lo de que nos Noruega puedas contar, porque sé que eso también abre importa una, mucho. abre una convocatoria y uno participa en ella con consejos comunitarios y con organizaciones. En este caso están dirigidas a comunidades negras, a mujeres, cabeza de hogar de comunidades negras. Y es cooperación directa. ¿Y lo O estás sea, como haciendo a que lo través de único alguna fundación? de organizaciones, las organizaciones se presentan, lo único que sí tiene es como la certificación de la alcaldía donde opera esa organización o ese consejo comunitario. Y ya, cooperación directa, el giro es directo a la El giro es organización. directo a la organización. Muy bien. Chévere, ¿y tú qué rol estás cumpliendo ahí? ¿Mediador? ¿Estás liderando? Como yo fui asesor de la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio y todas necesitan el certificado, entonces yo les ayudo a que el certificado les salga en 2 días y no en 15 días hábiles. Muy bien. Bueno, chévere. Qué bueno que estés trabajando en este ecosistema. Si bien pues todo se gestiona a través de la APC, también algunos gobiernos deciden hacerlo en giros directos y que pues Andrés es un ejemplo de ello, pues con quien está trabajando Andrés. Y también eso depende mucho del grado de confianza y del grado de desprendimiento que tengan los gobiernos de los recursos. Los gobiernos de los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, son países que pues tienen un gran grado de confianza en las organizaciones. Pero es por Muchas veces, etapas, digamos, los que participaron el año pasado les dieron hasta 40 millones. Ya por haber participado el año pasado, haber ejecutado el proyecto este año pueden acceder hasta 150 millones. Y ya cuando ejecuten este año, si ejecutan bien, el año entrante pueden acceder a 250 millones. Y así van subiendo porque se les va creando como una hoja de confianza en la Embajada de Noruega, a cada exactamente. organización. Porque acuérdense que uno de los aspectos más importantes de un proyecto de cooperación internacional es la evaluación del proyecto, es el seguimiento al mismo, cómo lo hacemos y si lo estamos ejecutando bien, pues si nosotros le demostramos a nuestro donante que ese dinero que él nos está dando lo estamos haciendo bien, lo estamos empleando bien, pues obviamente esa persona o ese gobierno va a confiar en nosotros y nos va a seguir soltando más y más plata. Esto es un tema de checks and balances, de cómo nosotros sabemos manejar nuestra relación bilateral con los donantes.
Hay estados como el nuestro que son un poco celosos en términos de que la donación se dé directamente a las organizaciones y prefieren centralizarlo todo ante sus agencias de cooperación, pero pues también es una decisión del estado donante cómo manejar estos temas. Pero pues así como Andrés está trabajando en eso, aquellas personas a las que les interese, pues también pueden empezar a mirar cómo a través de fundaciones, de organizaciones, de ONGs se trabajan estos temas y empezamos a construir país un día a la vez. Dentro de las fuentes multilaterales tenemos un montón de fuentes, la gran mayoría son agencias de las Naciones Unidas, pero también tenemos otro tipo de organismos, tenemos a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, tenemos al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional de las Migraciones, la Organización Internacional para el Trabajo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento Femenino, la Oficina el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para la Lucha contra el SIDA, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el PNUD, que es quizá uno de los organismos que más coopera al desarrollo, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Vivienda, que es ONU Habitat, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Oficina de las Naciones Unidas contra el Riesgo de Desastres, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Población, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos de los Niños, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. A través de todas estas fuentes multilaterales, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a recursos, de acceder a programas, de acceder a buenas prácticas de cooperación internacional para el desarrollo, entendiendo esto como todo lo que esto del ecosistema de Naciones Unidas se desprenden los recursos que nos van a ayudar y que vimos en su momento para poder llevar a cabo y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Todos estos organismos de Naciones Unidas hacen parte de lo que se denomina MAPS, que es el programa de las Naciones Unidas, donde pasamos los ODS de la teoría a la práctica que vimos en alguna ocasión en clase. Ahora bien, ¿quiénes son los actores de la cooperación internacional para el desarrollo en Colombia? Y esto es muy importante. ¿Quiénes son los que hacen efectivamente pues cooperación internacional para el desarrollo en Colombia? El gobierno nacional, por supuesto, encabezado por la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Presidencial para la Cooperación y el Desarrollo, los gobiernos locales, los gobiernos de los territorios, quienes también hacen cooperación internacional al desarrollo, quienes también son donantes y o receptores de cooperación. Nosotros como universidades, a través de la cooperación interuniversitaria, de los intercambios académicos, de todo este tema que hacemos de traer profesores internacionales a nuestras aulas, que ustedes han podido ver en sus clases en algunas de sus clases, o de que nuestros profesores vayan a otras universidades. Eso también es cooperación internacional para el desarrollo, porque estamos fomentando la interculturalidad y estamos fomentando la construcción de capacidades que hagan de nosotros ciudadanos globales. Las empresas, a través de la responsabilidad social empresarial, también pueden ser actores de cooperación internacional. Las organizaciones no gubernamentales como aquellas con las que trabaja Andrés, de juventudes, de mujeres, de todo tipo de organizaciones, fundaciones, colectivos y demás, los organismos multilaterales como los del sistema de la ONU o los del sistema de la Unión Europea, de la OEA, y por supuesto los gobiernos internacionales, quienes son los que terminan donando recursos de cooperación internacional para el desarrollo en Colombia. ¿Y esto en términos de qué? Esto en términos de que todos estos actores pueden ser tanto donantes como receptores de recursos de cooperación, es decir, pueden ser ejecutores o pueden ser objeto de ejecución de proyectos de recursos de cooperación internacional.
Y una de las experiencias que les contaba hace un momentico es la cooperación Col-Col, es decir, la cooperación entre Colombia y Colombia, experiencias locales para la construcción de capacidades nacionales en términos de cooperación internacional para el desarrollo. Para un área protegida que el atractivo turístico. El intercambio de saberes y experiencias entre las comunidades de diferentes regiones tiene como objetivo contribuir al desarrollo local, la difusión de buenas prácticas y la creación de lazos de cooperación y fraternidad. Por esta razón, la Agencia Presidencial de Cooperación APC Colombia asumió el desafío de diseñar una modalidad de cooperación para que las mismas poblaciones del país propicien este intercambio de saberes. Es así como nace la cooperación Col-Col. La cooperación Col-Col es una de las muestras más especiales y significativas de lo que es la cooperación internacional. Es colombianos enseñándoles a colombianos en las regiones, dialogando con la gente. Son intercambios en donde los colombianos transferimos las mejores prácticas y experiencias a otros colombianos. La cooperación Col-Col dinamiza la cooperación internacional que llega al país para que efectivamente beneficie a todos los territorios y a todas las regiones. Es la mejor muestra de cooperación posible. Esta solución, diseñada desde los territorios y para los territorios, consta de 5 etapas de desarrollo. En primer lugar, la etapa de prefactibilidad, donde se inicia junto con los aliados la formulación del Col-Col, momento clave para el éxito del intercambio y sus resultados. Hay un proceso de identificación de territorios donde tienen unas prácticas que otros territorios quieren conocerla, de identificar esos líderes de cambio, dónde están, qué están haciendo, cuál es su conocimiento, cuál es su experticia. Pero también buscamos socios técnicos. Aquí el trabajo con las instituciones del orden nacional es fundamental, porque ellos aquí pueden también recoger insumos importantes desde lo local para implementar las políticas públicas. Sigue la etapa de factibilidad, en la que se revisa la metodología y el cumplimiento de los objetivos propuestos, a la vez que se identifican los recursos técnicos, financieros y humanos que el intercambio pueda llegar a tener. La cooperación Col-Col brinda una oportunidad diferente e innovadora para que la comunidad internacional contribuya al desarrollo territorial. Este es el caso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, mediante el programa Colombia Transforma. Nosotros sí apoyamos en la parte financiera, pero en lo técnico podemos ofrecer acompañamiento, servicios de monitoreo y evaluación durante el proceso para que se saque el jugo de cada evento. Luego se aborda la etapa de planeación, donde se preparan los detalles jurídicos y administrativos que se necesitan para llevar a cabo el intercambio. Asimismo, se planean los aspectos logísticos que son indispensables para realizarlo. Con el transporte para el traslado de las personas, con el alojamiento, con la alimentación. Buscamos en preferencia que estos servicios sean también ofrecidos por las personas del territorio, queriendo así que también se dinamice la economía local. Una vez están todos los actores en el territorio, se da inicio a la etapa de implementación y sistematización. Aquí es donde se da el intercambio de experiencias y saberes entre quienes han vivido problemas y quienes han encontrado sus soluciones. Diseñamos toda una ruta a través de conversatorio, intercambio de expertos, visitas de campo, charlas de pecera y cafés internacionales que son dinámicas y metodologías de intercambio de conocimientos. Nosotros queremos que tenga unos resultados de conocimiento y unos productos de aprendizaje. En ese sentido se recoge los principales resultados de las conferencias, de los talleres, de las actividades lúdicas, pero por otra parte también se registra el contenido, es decir, las buenas experiencias de esa práctica para desarrollar de la mejor manera posible el proyecto que quieren implementar. La última etapa es el seguimiento. Busca que los compromisos asumidos por los actores del intercambio, reflejados en planes de acción, puedan ser monitoreados y acompañados en los territorios donde se van a aplicar las enseñanzas por APC Colombia y sus aliados. Se están asumiendo compromisos para que una vez ellos regresen a sus territorios puedan fortalecer las organizaciones y puedan, a través del conocimiento que han adquirido acá, incorporarlo en sus prácticas. Cuando las comunidades sienten
que los proyectos son consultados con ellos, construidos de la mano con ellos, tienen más posibilidades de tener éxito y tener continuidad en el tiempo. Las asociaciones que han venido a este proceso les cambió el idioma, han cambiado de lenguaje, han cambiado de postura, han cambiado de sueños, tienen ganas, ven que sí se puede. Es así como APC Colombia y sus aliados diseñan intercambios Col-Col, aplican una metodología participativa y acompañan las esperanzas de desarrollo y generación de tejido social que las comunidades han imaginado para sus territorios. A través de estos intercambios Col-Col, APC Colombia ha logrado aumentar su presencia territorial en 150 municipios con alta afectación por el conflicto armado en 27 departamentos. Se han beneficiado 598 actores locales, representantes de organizaciones comunitarias, líderes de emprendimiento, agricultores, jóvenes, autoridades municipales y departamentales, todos actores claves para el posconflicto y la implementación de los acuerdos en las regiones de nuestro país. Para que esas organizaciones que de alguna manera han venido trabajando puedan mirar esas experiencias exitosas, para que ellos puedan avanzar y que no se desmotiven esos procesos que ya han iniciado. Sigamos como creando esta red de conocimiento que viene desde el corazón, que son las comunidades en sus territorios. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a creer, y nos pasa mucho, que solamente los recursos internacionales, solamente las experiencias internacionales, solamente las capacidades internacionales son las que nos van a ayudar a construir experiencias y son las que nos van a ayudar a construir patrones de desarrollo en el país. Y no, este es un país, muchachos, muy rico en muchas cosas. Y este proceso de cooperación Col-Col nos ayuda a entender que desde los lugares más recónditos del país también hay cosas que puedan construir capacidades para el desarrollo nacional, que las experiencias de aquellas organizaciones, de aquellas comunidades indígenas, afrodescendientes, de las mujeres, de los jóvenes, de aquellas personas que protegen el medio ambiente, nos pueden ayudar a construir programas efectivos para contribuir al desarrollo y a la construcción de un mejor país. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, comentarios. Todo claro. Todo claro, profe. La cooperación internacional para el desarrollo se ha convertido, y ustedes lo saben, en una herramienta de relaciones internacionales que promueve el diálogo y la búsqueda de consensos entre los diferentes actores del sistema internacional, sean actores estatales o actores no estatales. ¿Ustedes creen que ya hoy, a 29 de abril del 2021, Colombia está preparada para ser donante de cooperación internacional para el desarrollo? Después de todo lo que hemos hablado durante este semestre, de lo que hemos visto en estas dos últimas clases sobre la APC, sobre Colombia, sobre cómo el país está enfocando ese sistema de cooperación, les doy 2 minutos para que lo mediten ahí con sus apuntes, con ustedes mismos, y me cuentan.
Andrés, desarrolla un poquito más tu idea, ¿por qué Colombia sí está preparada hoy para ser donante de cooperación internacional al desarrollo? La cooperación al desarrollo no necesariamente tiene que ser dinero. Colombia tiene una de las guerrillas mejor calificadas, perdón, uno de los ejércitos mejor calificados en combate terrestre y en combate Me guerrilla. alcancé a asustar, Andrés. Perdón, Creo que ejército. es un Tenemos uno de accidente. tenemos uno de los mejores ejércitos del mundo y ya hemos cooperado con otros países en el mundo entrenando sus ejércitos y pues teniendo hombres en combates en territorio extranjero. Gracias, Andrés. Lucía. Profe, pues yo pienso que sí, o sea, siento que Colombia tiene por ahora todas las herramientas. Yo creo que aquí lo que tiene que pensar Colombia es realmente ponerse en posesión y empezar a tener como ese liderazgo, comenzar a creer que, bueno, ya Colombia puede ser donante al desarrollo y creo que en temas ambientales Colombia está muy preparada para cooperar de manera técnica con otros países en relación al plan de desarrollo distrital aquí en Bogotá, en avistamiento de aves, biodiversidad. Siento que Colombia está bastante preparada y ya lo ha hecho, sino que tiene que empezar como a creerse y empoderarse un poco más de ese rol. Natalia. Profe, bueno, voy a decir una partecita, pues estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Lucía, de hecho eso iba a decir. También, o sea, Colombia siento yo que está preparada, pues obvio, todo tiene un comienzo, está preparada y digamos que ha creado mecanismos para tener, digamos, esta preparación y este sistema donde funcione correctamente, ya ahora de la práctica, tanto para cooperación sur-sur como cooperación triangular y para aportar a lo que dijo mi compañera Lucía, también Colombia creo yo que tiene un gran potencial para, digamos, dinamizar o bueno, contar, a generar cooperación de manera en que se masifique y se solidifique y digamos se fortalezca la cooperación en materia de economía naranja, de innovación en las TICs, porque pienso yo que es algo que se ha generado en este gobierno. Me parece una de las mejores propuestas de este gobierno y realmente sí tiene un gran impacto en la economía y realmente sí genera una innovación y un cambio en el chip de cómo se conciben, digamos, las formas en mejorar la economía de un país, que no necesariamente tiene que ir digamos, a la vanguardia tecnológica, sino también valorar todo este tema de la cultura y de los conocimientos o los recursos humanos que tiene Colombia. Así es, yo creo que nuestro potencial más grande son nuestras personas, son los hacedores de cultura, las personas que siempre están como promoviendo el desarrollo artesanal, el desarrollo cultural, el desarrollo social de nuestros países. Si bien, como dice Andrés en el chat, hay todavía, Colombia tiene grandes vacíos económicos, institucionales, estructurales, y tenemos muy arraigado ese papel de receptor. Particularmente yo creo que Colombia tiene muchas potencialidades, no solamente en aspectos militares, como lo mencionaba Andrés Felipe, no solamente en temas de cultura, como lo mencionaba Natalia, o en temas de medio ambiente, como lo mencionaba Lucía, sino que nosotros tenemos una capacidad como sociedad, una capacidad de resiliencia tan grande que podemos donar muchas buenas prácticas en muchos temas, en muchas políticas y en muchos aspectos de nuestra vida en sociedad que son importantes para sociedades que están pasando o que han pasado por los mismos fenómenos de conflictos armados por los que hemos pasado o estamos pasando nosotros. Laura. Bueno, pues digamos que yo ahí difiero un poco, no en el sentido de que Colombia tenga capacidades o no de cooperar, sino más bien de que no sirve de nada, digamos, contar con capital humano, cultural, con propuestas a nivel distrital, de biodiversidad, lo que sea, si tenemos un gobierno que está aprobando la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato o de economía naranja, honestamente, y pues hablo en términos personales, pienso que no tiene absolutamente nada este gobierno, no se ha dinamizado para nada la economía, tampoco nos sirve de nada si nos están clavando una reforma tributaria como nos la están clavando. Entonces, pienso que
digamos, es bueno como cuestionarnos un poco el tema del gobierno, porque claro, podemos tener como todas las buenas instituciones, todo el capital humano, pero si no tenemos un gobierno que ejecute bien los planes, pues no nos sirve absolutamente nada como contar con todas estas herramientas porque no se van a implementar de la manera en que deberían ser implementadas, ¿sí? Entonces, como que ese es mi cuestionamiento. Andrés tiene razón en algo que pone en el chat, y es que muchas de esas cosas, o muchas de esas políticas públicas que hay que implementar o que implementa el Estado colombiano son pedidas o son solicitadas desde aquellos estados que nos donan la cooperación internacional, sobre todo en el tema de las fumigaciones con glifosato y demás. Son cosas que nos pide el gobierno de los Estados Unidos y son cosas a las que de una u otra manera no nos podemos negar porque no hemos sido capaces de implementar otros mecanismos más efectivos para fumigación de cultivos ilícitos. Yo estoy de acuerdo con Laura en unas cosas, y es en una cosa más que todo, y es en qué sirve que tengamos las capacidades para darle lo mejor de nosotros a otros si nuestro papá Estado no nos da lo mejor de nosotros mismos a nosotros mismos. Pero eso también eso va en un debate también, Laura, y en una reflexión personal, más que personal, colectiva, de cómo estamos eligiendo a nuestros gobernantes. Cuando nosotros, ustedes porque son muy jóvenes, han votado una o dos veces en la vida en este momento, pero ustedes cómo eligen a sus gobernantes, ustedes realmente se preocupan por leer los planes de gobierno de estas personas, ustedes realmente eligen a conciencia a sus gobernantes, o por el contrario, hacen como muchos de los ciudadanos de nuestro país que venden el voto por 50.000 pesos o por un mercado. Todo esto es una reflexión a la que tenemos que empezar a dar, y un debate que tenemos que empezar a dar en términos de listo. Le estamos ofreciendo lo mejor de nosotros al extranjero, lo mejor de nuestras capacidades, pero ¿qué nos estamos quedando nosotros? Y eso también va en cómo elegimos nosotros o a quiénes elegimos nosotros para que nos gobiernen. Chicos, tienen más o menos el resto de la clase para que vayan al campus virtual. Tienen un taller que deben entregar máximo el próximo jueves a la hora que empecemos la clase sobre la Estrategia Nacional de Cooperación para el Desarrollo. Es un taller que pueden hacer en parejas. Pues la persona que lo quiera hacer solo no paga nada. La próxima semana vamos a hablar de la piedra angular de la cooperación internacional para el desarrollo en Colombia, la cooperación sur-sur. Entonces preparen los textos que están indicados en en el campus. Más personas que participen en análisis de prensa, que siempre es enriquecedor escucharlos. Se cuidan un montón y nos vemos el otro jueves. Hasta luego, profe. Muchas Chao. gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, Laura.